Bueno, en la clase de ahora vamos a hablar sobre el consentimiento contractual y las distintas maneras de manifestación de ese consentimiento contractual. La palabra consentimiento proviene de la voz latina consensus, que a su vez deriva de cum y de sentire, que significa sentir en común, y supone el acuerdo o coincidencia de dos o más voluntades sobre un mismo punto. El artículo 957 del Código Civil y Comercial, cuando define el contrato, alude a que dos o más partes manifiestan su consentimiento. En la formación del consentimiento concurren dos aspectos inseparables: un acto externo de la voluntad del sujeto y un acto externo de esa voluntad. El sujeto quiere vender la mesa, voluntad interna, y luego declara que vende la mesa, voluntad externa. Por lo tanto, el consentimiento en un acto voluntario, en una acción voluntaria, presenta la concurrencia de dos elementos: el interno, que es la voluntad psicológica del sujeto, y el externo, que es su manifestación o declaración. Pero estos dos actos, voluntad interna y exteriorización de la voluntad de un sujeto, no son suficientes para formar el consentimiento en la acción de contratar, que involucra la intervención de dos o más partes. El consentimiento en la acción de contratar implica la existencia de las voluntades internas y externas de dos partes. Una constituye la oferta y la otra es la aceptación. Es necesario que la voluntad de contratar, querida y manifestada por una parte, que es el ofertante, se dé participación a otra persona, que es el aceptante. Que un acto interno de voluntad y una manifestación del aceptante sucedan a los del ofertante. Finalmente, es preciso que las voluntades internas y externas de ambas partes sean en sustancia coincidentes entre sí. De allí que el consentimiento es pleno si el ofertante quiere vender la mesa y declara que vende la mesa, y el aceptante quiere comprar la mesa y declara que compra la mesa. Es decir, que las voluntades internas de ambas partes son concordantes entre sí. Por lo tanto, en la acción de contratar se distinguen cuatro aspectos. 1. Voluntad interna y externa del ofertante. 2. Voluntad interna y externa del aceptante. 3. Es el momento de perfeccionamiento del contrato con el encuentro de la oferta y la aceptación. Y 4. La necesaria conformidad entre las voluntades de ambas partes. El Código Civil y Comercial hace mención al consentimiento contractual en el artículo 971, que dice: los contratos se concluyen con la recepción de una oferta, de la aceptación de una oferta, o por una conducta de las partes que sea suficiente para demostrar la existencia de un acuerdo. Entonces, repito, los contratos se concluyen con la recepción de la aceptación de una oferta o por conducta de las partes que sea suficiente para demostrar la existencia de un acuerdo. Vale decir
que el consentimiento implica la existencia de un acuerdo que deriva de la declaración de una oferta y de una aceptación, o de una conducta de las partes que presupone la existencia de esa oferta y de esa aceptación. Tanto hay consentimiento cuando se declara comprar y vender, como cuando se toma un producto del supermercado y se paga su precio en la caja, que supone que existe también allí una oferta y una aceptación. Con relación al consentimiento contractual, se ha discutido sobre su naturaleza. Para algunos, el consentimiento contractual es un acto bilateral, consistente en el acuerdo de voluntad común de las partes. Para otros, el consentimiento es el hecho individual de cada una de las partes contratantes que consiste en la conformidad o adhesión con la voluntad de la otra, pero sin que ambas voluntades se integren entre sí, las que se adhieren en forma individual a las condiciones proyectadas del contrato. Y hay una tercera opinión que sostiene que el consentimiento contractual no es la suma de las voluntades de ambas partes, ni es la voluntad de cada una de ellas consideradas de manera individual, sino que consentimiento contractual es la voluntad de una sola de las partes contratantes. Por ejemplo, el Código Civil francés, cuando enuncia las condiciones esenciales del contrato, dice el consentimiento de la persona que se obliga. Se identifica consentimiento con la voluntad de la persona que se obliga, como si el que no se obligara no tuviera que expresar consentimiento. Esto obedece a que cuando los codificadores del Código Napoleón estaban trabajando sobre el contrato de donación, Napoleón sostuvo en ese acto que la donación no es un contrato porque no surgen obligaciones recíprocas. Entonces ello llevó a los codificadores a legislar la donación junto con los testamentos en el Código francés y no con los contratos. Pero había un craso error propio de un lego, de confundir el acto unilateral con el contrato unilateral. En el acto unilateral hay la voluntad de una sola parte, pero en el contrato unilateral hace falta el consentimiento de dos partes para el perfeccionamiento. Ese contrato es unilateral porque genera obligaciones para una sola parte, pero como contrato requiere el consentimiento de ambas partes. Y eso ocurre con la donación, que exige el consentimiento del donante y del donatario. Pero también, por ejemplo, en el Código de Vélez, el artículo 1144 decía que el consentimiento debía manifestarse por ofertas o propuestas de una de las partes y aceptarse por la otra. Este texto, literalmente leído, está diciendo que consentimiento es la voluntad del ofertante. Identifica el consentimiento con la oferta, de manera tal que el consentimiento, que es la oferta, debe luego adherirse al aceptante. Por nuestra parte, sostenemos, no estamos de acuerdo con considerar que el consentimiento es la voluntad de un solo contratante. Tampoco es consentimiento la voluntad de cada uno de los contratantes como hechos individuales que se superponen uno al lado del otro. Para nosotros, consentimiento es un acto bilateral que, si bien resulta de las voluntades individuales de la oferta y de la aceptación, se integran en una unidad de sentido. En este sentido, se ha señalado que el contrato como negocio bilateral no es la yuxtaposición de dos negocios unilaterales, sino la resultante negocial unitaria proveniente de dos o más partes. Cabe distinguir
entre la voluntad real o interna y la voluntad aparente o voluntad declarada. La voluntad real es lo realmente querido por el sujeto y la voluntad aparente o declarada es lo que aparece, la voluntad que se manifiesta. Pueden coincidir la voluntad real con la voluntad declarada o aparente, pero también pueden no coincidir. Por ejemplo, el sujeto quiere vender, pero dice comprar. Habíamos dicho que el consentimiento presenta dos lados, el lado interno y el lado externo, en el acto voluntario. El acto voluntario está definido en el artículo 260 del Código Civil y Comercial y se contemplan esos dos lados, el lado interno y el lado externo. El acto voluntario es el ejecutado con discernimiento, intención y libertad que se manifiesta por un hecho exterior. Entonces, tiene que haber un lado interno. Por lo tanto, si el consentimiento falta o está viciado cuando no hay discernimiento, intención o libertad. Pero es preciso que ese consentimiento se exteriorice, se manifieste por un hecho exterior, porque si no se exterioriza es un mero propósito y mente retentum. Para que el acto sea voluntario, debe exteriorizarse. La declaración de voluntad tiene que ser seria, por lo que no hay consentimiento si éste es prestado por broma o yocandi gracia, o cuando está sujeto a una condición meramente potestativa. Además, tampoco hay contrato cuando falta la intentio iuris, que se da en el caso de los compromisos sociales y relaciones de cortesía que no generan una convención civilmente obligatoria. Pueden darse 4 supuestos. Supongamos, voluntades reales y declaradas o aparentes son concordantes de ambas partes. Entonces quiere decir que hay consentimiento y el contrato está formado. Si las voluntades reales y las aparentes no concuerdan, entonces no hay consentimiento. Si concuerdan las voluntades aparentes y no las reales, hay contrato formado porque lo declarado es concordante. Habrá un vicio de la voluntad por lo que se podría llegar a anular ese contrato. Y finalmente, si las voluntades reales concuerdan pero no las declaradas, no hay contrato formado porque exteriorizan las declaraciones un disenso y no un consenso. El acto voluntario se exterioriza normalmente a través de formas libres. Excepcionalmente hay formas impuestas, en donde además de exteriorizarse debe cumplir la forma. Estas formas impuestas están establecidas por la ley, pero también las partes pueden pactar formas impuestas. Ahora, ¿cuáles son las maneras de manifestación del consentimiento contractual? Son 4. Hay manifestaciones expresas, manifestaciones tácitas, manifestaciones por el silencio y las manifestaciones presuntas. Con relación a las declaraciones presuntas, la declaración presunta tiene lugar cuando la ley considera a un determinado comportamiento como una manifestación de voluntad atribuyéndole cierto significado. La ley dispone que si alguien realiza un comportamiento o una conducta, ese comportamiento o esa conducta significa tal declaración de voluntad. Es decir, que la ley se anticipa al juez, es la ley la que interpreta el significado del comportamiento o de la conducta realizada. Y dice que tiene tal significado de declaración de voluntad. Ustedes saben que las declaraciones presuntas son de 2 tipos. Están las presunciones juris tantum y las presunciones juris et de jure. Presunciones juris tantum son las que admiten prueba en contrario. Por ejemplo,
Una presunción juris tantum es la que está contemplada en el artículo 899, inciso B del Código Civil y Comercial. ¿Qué dice? Se presume, excepto prueba en contrario, que si se recibe el pago correspondiente a uno de los períodos, están cancelados los anteriores. O sea que para la ley, si el deudor tiene el recibo de la última cuota, se presume que pagó las anteriores. Pero esta es una presunción juris tantum, es decir, que el acreedor puede probar que en realidad no se han pagado los periodos anteriores. Se admite prueba en contrario. Y luego está la presunción juris et de jure, que no admite prueba en contrario. Por ejemplo, si en un delito de acción privada el damnificado renuncia a la acción civil, significa que también renuncia a la acción criminal. Esto era un artículo expreso del Código de Vélez que en el Código Civil y Comercial ya no está mencionado, pero no lo menciona porque está previsto en el Código Penal. El Código Penal dice que la acción penal se extingue por la renuncia del agraviado en los delitos de acción privada. Entonces ya no hace falta que lo vuelva a decir el Código Civil. Otra presunción juris tantum juris et de jure, que no admite prueba en contrario, es que la ley se presume conocida por todos. Por eso es que nadie puede alegar la ignorancia del derecho, porque es una presunción juris et de jure. Vamos a analizar el silencio. La voluntad puede manifestarse por hechos positivos o negativos. El silencio es un hecho negativo y en sentido amplio es toda conducta omisiva, el permanecer en la actitud anterior en un estado de inercia absoluta. La regla es que el silencio no es manifestación de voluntad, porque el silencio no dice nada y de la nada no puede extraerse ninguna conclusión positiva. El refrán que dice, el que calla otorga, digamos que es contrario a la realidad y es inaplicable en derecho, porque el que calla simplemente calla, no afirma ni niega ni otorga nada. Supongamos que una persona injuria a otra y ésta guarda silencio. No significa que esté admitiendo la injuria, quizás no quiera rebajarse a contestar, aunque todo depende también de las circunstancias. El silencio puede tener algún significado, pero en conexión con otros hechos o actos. Es decir, que el silencio tiene que ser valorado en el marco de las circunstancias que lo rodean. Dice López de Zavalía que toda declaración de voluntad es un comportamiento que se interpreta conforme las circunstancias. Y que en toda contratación siempre hay algo silenciado que las circunstancias suplen. Y ese algo silenciado puede alcanzar un grado de máxima intensidad cuando las circunstancias así lo autorizan. Hay casos en que el silencio puede valer como una declaración de voluntad. Es clásico el ejemplo del transeúnte que se detiene frente al kiosco de venta de periódicos, elige un periódico, lo toma y deja el importe, sin decir nada y sin que el vendedor diga tampoco absolutamente nada. Es un negocio omisivo o por conducta omisiva en que ninguna de las partes ha declarado nada, pero no puede dudarse que la voluntad ha sido expresada de manera tan clara como si hubieran recitado la fórmula de la stipulatio. Lo mismo cuando alguien sube al colectivo, paga el boleto sin decir nada
y sin que el conductor tampoco diga nada, no hay dudas que se ha celebrado un contrato de transporte. El silencio puede valer como declaración expresa de voluntad, cuando hay un acuerdo previo entre las partes, en donde pactan que si guardan silencio en cierto tiempo, va a tener tal significado. Entonces, en virtud de ese acuerdo previo, es una declaración expresa. A veces el silencio puede ser una declaración tácita. Por ejemplo, se envía un poder a un mandatario y éste, en vez de aceptar, directamente ejecuta el mandato. Entonces es una declaración tácita de voluntad. Y puede ser una declaración presunta, cuando se envía el poder al mandatario y éste lo recibe sin protesta, sin rechazarlo, por los usos se entiende que está aceptando. Nunca el valor del silencio, el significado del silencio puede depender del mero arbitrio del proponente. Por lo que si el proponente manifiesta que lo va a tener al destinatario por aceptante si guarda silencio en cierto lapso, y éste guarda silencio, eso no significa que hubiera aceptado. Es decir, que esa manifestación del proponente de que lo va a tener como aceptante no genera por sí sola la obligación de tener que contestar. Lo mismo puede decirse si se envía al destinatario algún producto que éste no ha solicitado. Por ejemplo, se le envía periódico o libro con la advertencia de que si no lo rehúsa en cierto lapso, se lo va a tener como comprador del libro o como suscripto al periódico. ¿Por qué? Porque esto es un proceder impertinente del proponente al pretender limitar la libertad ajena por mero capricho. En cambio, si el destinatario no se limita a permanecer inactivo y usa la cosa recibida que no había solicitado, entonces se considera que hay aceptación, pero no por el silencio, sino por el hecho positivo y concluyente de usar esa cosa. En el ámbito de la Ley de Defensa del Consumidor se prohíbe este tipo de prácticas, es decir, de que obliguen al consumidor a expedirse por la negativa. Y si se le enviaron al consumidor cosas o productos, este no está obligado a conservarlas ni siquiera a restituirlas. El artículo 35 de la Ley 24.240 dice en este sentido: queda prohibida la realización de propuesta al consumidor por cualquier tipo de medio sobre una cosa o servicio que no haya sido requerida previamente y que genere un cargo automático en cualquier sistema de débito que obligue al consumidor a manifestarse por la negativa para que dicho cargo no se efectivice. Si con la oferta se envió una cosa, el receptor no está obligado a conservarla ni a restituirla al remitente, aunque la restitución pueda ser realizada libre de gastos. Es decir, que la Ley de Defensa del Consumidor quiere desalentar este tipo de propuestas, y si se envió cosas no tiene el deber de restituirlas. Ahora bien, el silencio puede implicar declaración de voluntad cuando las circunstancias así lo determinen. Y ello ocurre cuando el sujeto podía y debía hablar y no lo hace. El Código Civil y Comercial se refiere al silencio en dos artículos. En el artículo 263, que está ubicado en los actos jurídicos en general, y en el artículo 979, cuando habla de la aceptación contractual.
El artículo 263 dice: el silencio opuesto a actos o a una interrogación no es considerado como una manifestación de voluntad conforme al acto o interrogación, excepto en los casos en que haya un deber de expedirse, que puede resultar de la ley, de la voluntad de las partes, de los usos y prácticas o de una relación entre el silencio actual y las declaraciones precedentes. De manera muy similar, el artículo 979 establece: el silencio importa aceptación solo cuando existe el deber de expedirse, el que puede resultar de la voluntad de las partes, de los usos o de las prácticas que las partes hayan establecido entre ellas, o de una relación entre el silencio actual y las declaraciones precedentes. Por lo tanto, el silencio opuesto a un acto o interrogación no implica conformidad con el acto o interrogación, salvo que exista un deber de expedirse. Cuando hay un deber de expedirse y se guarda silencio, entonces sí implica conformidad. ¿En qué casos hay deber de expedirse? Puede ser un deber de expedirse por la ley. Supongamos en un juicio, cuando se corre el traslado de la demanda, el demandado, al contestar la demanda, tiene que negar expresamente los hechos invocados por el actor y negar la autenticidad de los documentos que se le acompañan, porque si guarda silencio, se lo tiene por reconocidos los hechos invocados por el actor en la demanda y por auténticos los documentos. O por ejemplo, cuando hay una prueba de absolución de posiciones y el absolvente no comparece, entonces se lo tiene por confeso fictamente, porque hay un deber de expedirse. Si guarda silencio, se lo tiene por conforme. A veces el deber de expedirse deriva de la voluntad de las partes, es decir, las partes de común acuerdo han pactado que si se guarda silencio, ese silencio implica conformidad. Pero ahí deriva del común acuerdo de las partes. O el deber de expedirse puede surgir de los usos y prácticas en cuestiones que no están previstas en la ley. Entonces los usos también son fuente de derecho. Entonces, si es de uso el deber de expedirse y se guarda silencio, se lo tiene por conforme. Y también cuando hay un deber de expedirse a causa de una relación entre el silencio actual y las declaraciones precedentes. Supongamos que en forma periódica se envían productos y en el último envío se aclara que el próximo va con distinto precio. Entonces, si guarda silencio, vinculando el silencio actual con las declaraciones precedentes, significa que está de acuerdo que el próximo envío venga con el nuevo precio. Finalmente nos quedan por analizar las declaraciones expresas y tácitas. ¿Cuándo una declaración es expresa y cuándo una declaración es tácita? Podemos decir que hay tres criterios: el criterio objetivo, el criterio subjetivo y un criterio intermedio. El criterio objetivo considera que la declaración de voluntad es expresa cuando ha sido realizada con medios que por su naturaleza están destinados a exteriorizar la voluntad. Por ejemplo, si se emplea la palabra, está claro que la palabra exterioriza lo que se quiere decir, es decir, la voluntad. Entonces se expresa. En cambio, cuando no se emplea la palabra, sino consiste en un comportamiento a través del cual se infiere que el sujeto que lo realiza tiene tal voluntad, una voluntad determinada. Por eso es que también se habla de comportamientos declarativos y no declarativos. Luego está el criterio subjetivo, según el cual la declaración de voluntad se expresa cuando hace conocer de manera directa e inmediata la voluntad. Y es tácita cuando hace conocer la voluntad de manera indirecta o mediata.
Por ejemplo, si el mandatario ejecuta el mandato sin haber declarado que lo acepta, es una manifestación expresa para el criterio subjetivo y es tácita para el criterio objetivo porque no empleó palabras. Supongamos que el mandante ejecuta personalmente el acto que había encargado al mandatario. Ello implica la revocación tácita del mandato, tanto para el criterio objetivo como para el subjetivo. Y existe un criterio intermedio, que es el que seguimos, según el cual, para que una declaración de voluntad sea expresa, tiene que tener los requisitos de los dos criterios anteriores. En primer lugar, tiene que emplearse un lenguaje. Lenguaje entendido en sentido amplio. ¿Qué es lenguaje en sentido amplio? Es la palabra hablada, la escrita, la mímica. El silencio mismo es lenguaje cuando hay un acuerdo previo entre las partes que le da significado. Puede ser un lenguaje en clave, un lenguaje gestual, como mover la cabeza, levantar la mano en una subasta. El sordomudo solo puede hacerse entender a través de un lenguaje gestual. Cuando uno en la confitería hace este gesto, está pidiendo un café. Y además de emplearse el lenguaje, es preciso que haga conocer de manera directa e inmediata la voluntad. En cambio, la manifestación tácita consiste en un comportamiento no declarativo que tiene un sentido unívoco, que no admite una interpretación diferente. Por ejemplo, si entro en una confitería, me acerco al mostrador donde hay una bandeja de dulces o masitas, tomo una de ellas y me la como, ese comportamiento significa que estoy comprando el producto, es decir, que no admite una interpretación distinta.